Descubre el componente que define la respiración y el sello de alta presión en la zona superior de tu motor. Si ignoras las señales de fatiga en esta pieza, la compresión se perderá por completo y tu motor quedará fuera de servicio. La culata es el componente definitivo diseñado para clausurar la parte superior del bloque de cilindros y crear el espacio físico hermético donde ocurren las explosiones de la mezcla aire-combustible. Su función principal consiste en administrar de manera milimétrica el flujo volumétrico de gases, permitiendo que el aire fresco entre con fuerza hacia el cilindro durante la carrera de admisión y que los residuos quemados sean expulsados con la máxima velocidad posible en el ciclo de escape. Esta pieza es la encargada de soportar el choque térmico más severo de todo el conjunto mecánico, reteniendo la fuerza expansiva que empuja los pistones en una fracción de segundo a miles de revoluciones por minuto. Una fortaleza enorme de este diseño es que sirve de base rígida y estructural para sostener todos los elementos móviles periféricos de la distribución, asegurando que la geometría interna de la cámara de combustión no varíe ni un milímetro bajo condiciones extremas de manejo. Mantener esta pieza en óptimas condiciones mecánicas es el único factor que te garantiza una entrega de torque lineal, una eficiencia térmica impecable y que la potencia generada no se evapore por fugas de presión estructurales. La resistencia estructural, el peso final sobre el eje delantero y la capacidad de disipación de este componente dependen directamente del metal elegido por los ingenieros para su fundición. Los motores de camiones antiguos o de servicio pesado utilizaban culatas de hierro gris fundido, cuya fortaleza principal es una tolerancia enorme a las altas presiones mecánicas y una menor propensión a sufrir torceduras o deformaciones permanentes ante descuidos severos del sistema de enfriamiento. Por el contrario, prácticamente todos los vehículos modernos de pasajeros emplean culatas fabricadas en aleaciones avanzadas de aluminio, un material que reduce drásticamente el peso del vano motor y transfiere el calor generado en la combustión hacia el anticongelante con una velocidad asombrosa. La debilidad técnica de las culatas de aluminio es su alta expansión molecular cuando el motor se queda sin refrigerante, lo que provoca que el metal se curve, se abolle o se agriete con muchísima facilidad si se le exige potencia bajo temperaturas destruyendo el plano de la junta de manera instantánea. Por ser constituida por dentro, esta pieza de alta ingeniería es completamente necesario que analices el tren de válvulas que se aloja de forma precisa en sus cavidades maquinadas. El conjunto cuenta con válvulas de admisión encargadas de abrir el paso al aire limpio o a la mezcla y válvulas de escape que están diseñadas con aleaciones especiales de acero y sodio que soportan el flujo constante de gases incandescentes. Estas piezas se deslizan de forma milimétrica dentro de las guías de válvula de bronce o hierro y se mantienen cerradas herméticamente contra sus asientos gracias a la tensión mecánica constante de los resortes de válvula. La ventaja de esta arquitectura multivalvular moderna es que maximiza la respiración del cilindro a altas revoluciones, aumentando la eficiencia volumétrica. Sin embargo, la debilidad se presenta cuando las guías toman juego o los asientos acumulan depósitos de carbón, lo que impide un cierre estanco, genera fugas de compresión hacia los múltiples y destruye el rendimiento del motor. Integrado directamente en la parte superior de la culata se encuentra el árbol de levas, el componente mecánico encargado de dictar el compás, el orden de encendido y los milisegundos exactos en los que deben abrirse y cerrarse las válvulas. Ya sea en configuraciones de un solo árbol, SOSE, o de doble árbol de levas a la cabeza, DOSE, los lóbulos de acero forjado o endurecido empujan directamente a los botadores o a los balancines para vencer la fuerte resistencia de los resortes de válvula. La fortaleza de este sistema radica en la precisión cronométrica que aporta a los sistemas modernos de distribución variable, optimizando el consumo y el torque según la exigencia. Por el contrario, la debilidad crítica aparece si se descuida el cambio de aceite o utilizas un filtro de mala calidad, ya que los muñones del árbol, girando a altas revoluciones directamente sobre las camas de aluminio de la culata, se rayarán sin remedio, arruinando los apoyos, provocando caídas de presión de aceite y una pérdida total de sincronía mecánica. La culata está conformada internamente por un intrincado e impresionante laberinto de conductos y canales ocultos a la vista, conocido técnicamente como las galerías de enfriamiento y los pasajes de lubricación. El anticongelante inyectado por la bomba viaja rodeando de forma masiva las zonas calientes de las torres de las bujías, los inyectores y los asientos de válvula para estabilizar térmicamente el metal,
mientras que el aceite sube a alta presión desde el bloque para inundar el tren de levas y cargar los botadores hidráulicos. La principal ventaja de este complejo diseño vascular es que evita la fatiga térmica por puntos calientes y silencia por completo el golpeteo del tren de válvulas. No obstante, su gran debilidad es la propensión a taparse si cometes el error de utilizar agua corriente o lubricantes minerales de baja calidad, lo que genera acumulaciones severas de sarro, óxido y barniz que obstruyen los pasajes más estrechos, provocando sobrecalentamientos locales destructivos que tuercen la culata. Aprender a identificar de manera precisa cuando la culata o su junta están comenzando a fallar te salvará de quedar varado con el motor completamente destruido en medio de la carretera. Los síntomas más claros de que el componente tiene problemas internos de hermeticidad incluyen un fallo de encendido intermitente en frío debido a la pérdida de compresión entre cilindros contiguos, un consumo constante de anticongelante en el depósito sin que existan fugas visibles en mangueras o en el piso, y la expulsión de nubes de humo blanco denso por el escape con un olor dulce característico. Físicamente, puedes confirmar que el daño es severo si al revisar la bayoneta de medición o la tapa de llenado encuentras que el aceite adquirió una textura espumosa similar al café con leche, lo cual es una prueba contundente e innegable de que las galerías internas se están comunicando debido a la pérdida de sellado en la base de la culata. Si decides ignorar las alertas visuales y el componente pierde por completo su capacidad de contención térmica y mecánica, las consecuencias para el bloque de tu motor serán catastróficas y sumamente costosas. El pandeo o la aparición de una fisura en el aluminio rompe la barrera de aislamiento, permitiendo que el anticongelante inunde las cámaras de combustión a alta velocidad cuando el motor está apagado. Como los líquidos no se pueden comprimir, al dar marcha y subir el pistón de golpe, se generará un choque hidráulico masivo que doblará las bielas y romperá los pistones al instante. Además, la pérdida de presión de aceite en la parte superior provocará que el árbol de leva se muerda o se suelte por fricción sólida a las camas de la culata, rompiendo la banda o cadena de distribución y haciendo que las válvulas se queden totalmente abiertas, chocando de frente contra los pistones en movimiento a altas revoluciones. Para cambiar o intervenir la culata de forma manual y correcta en tu cochera o taller, debes retirar primero todo el sistema de distribución, los múltiples de admisión y escape, y extraer los tornillos de sujeción siguiendo estrictamente el orden inverso al apriete de fábrica para evitar que el aluminio se tuerza al liberar la tensión acumulada. Una vez que la pieza se encuentra desmontada sobre el banco de trabajo, la técnica profesional para evaluar su estado consiste en limpiar a la perfección la superficie de acoplamiento y utilizar una regla de precisión metálica junto con un calibrador de lainas para medir la planicidad en forma de cruz y de manera longitudinal. Si una laina de espesor superior a las 0,02 de pulgada entra con facilidad en la zona central entre las cámaras, significa que el metal se deformó por estrés térmico y requiere atención inmediata antes de volver a armar. Mantener la culata libre de contaminantes pesados exige un proceso de lavado profundo y especializado que remueva por completo las costras de carbón duro acumuladas en las lumbreras de admisión y escape debido a la combustión. Esto se logra ejecutando una limpieza química exhaustiva, sumergiendo la culata completamente desarmada en tinas con solventes dieléctricos calientes o mediante equipos de ultrasonido industrial para desprender los barnices de aceite pegados sin alterar las tolerancias del aluminio. El proceso de preparación para el ensamble final exige también pasar un machuelo especial para limpiar perfectamente las roscas de los tornillos en el bloque. Si dejas restos de líquido, aceite o suciedad atrapados en el fondo de estas roscas ciegas, al apretar los tornillos nuevos, crearás una presión hidráulica masiva que impedirá que la culata asiente plana, haciendo que la junta falle prematuramente. Cuando el diagnóstico técnico confirma que la culata tiene deformaciones o fugas pero aún es rescatable, los procesos de maquinado en un taller de torno especializado son la única opción viable para regresar la pieza a sus especificaciones originales de fábrica. Realizar un cepillado o careado de la superficie plana inferior para corregir el pandeo por calentamiento oscila entre los 1.500 y 3.500 pesos. Si requieres un reacondicionamiento completo del tren de válvulas que incluya el rectificado de los asientos de acero, el cambio de guías holgadas, el asentado manual de las caras de las válvulas y el reemplazo total de los sellos de hule Vuitton, el costo técnico del servicio va desde los 3.500 hasta los 7.500 pesos.
Por otra parte, una prueba hidrostática a presión en tina de agua caliente para buscar burbujas y descartar microfisuras internas tiene un precio que se ubica entre los 800 y 1,800 pesos. En el peor de los escenarios, si el aluminio se agrietó en una zona de alta presión imposible de soldar o los apoyos del árbol de leva se fundieron destruyendo la estructura, la sustitución total por una culata nueva original es obligatoria, lo que representa un gasto estructural masivo que oscila entre los 18,000 y los 50,000 pesos dependiendo de la complejidad y el número de válvulas del motor. Si este análisis técnico te fue de utilidad, deja tu me gusta, suscríbete, esto es Legado V8.